acceder a ellos. Entonces, si la pueden seguir por ahí, recuerden, @la culpa no es de los carbos. Manuela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Ángela, ¿me escuchan bien? Ay, Sí, te escuchamos perfecto y estamos viendo la ah, presentación. perfecto. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, me gusta mucho poder compartir esta información. La nutrición es un tema que me apasiona, a pesar de que no soy nutricionista, soy médica general y siempre he buscado como vincular esa área de nutrición con la salud de las personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados. De verdad es muy bonito ver tanta gente en Zoom. Tenemos casi 450, en Facebook como otros 50. Es la primera vez que voy a hablar frente a tantas personas. Entonces, me disculpan si a veces me pongo un poquito nerviosa, pero me alegra mucho ver 500 personas interesadas en cómo aprender a cuidar mejor a sus pacientes. Eso muestra muchísimo amor por lo que ustedes hacen. Entonces, muchas gracias y felicitaciones porque es una labor muy bonita que he aprendido a apreciar desde que soy parte del grupo de neurociencias. Y muchísimas gracias al grupo de neurociencias por brindarme este espacio y a todos los profesionales del grupo, porque yo creo que es un grupo donde cada persona que va a trabajar le pone de verdad el corazón a lo que está haciendo y se preocupa mucho no solo por el paciente, sino por sus cuidados. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Hoy voy a hablarles sobre el tema de nutrición en el paciente con demencia. Hay algunas recomendaciones que de pronto pueden aplicar a otras enfermedades. Sin embargo, al principio de la charla voy a hablar específicamente porque hay problemas nutricionales en el paciente con demencia, entonces puede que eso no se relacione con otras enfermedades crónicas o discapacitantes como el cáncer, la falla cardíaca, pero más adelante voy a dar algunas recomendaciones que sí pueden ser generales a todos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de nutrición? La nutrición va más allá de un tema de peso. Digamos que cuando uno consulta con el médico, ¿qué se hace? Se toma la talla y el peso. Se calcula el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla, es decir, que tan bien está el peso para mi talla, y ya, y se le dice a la persona, no, usted está bien, está baja de peso, en sobrepeso o en obesidad, tiene que bajar 5 kilos, 10 kilos o subir 3 kilos. Pero la nutrición va más allá de un valor del índice de masa corporal, no es solamente el peso. La nutrición también tiene que ver con toda la ingesta de alimentos, la forma como preparamos los alimentos, que las cantidades de alimento que estamos comiendo al día sean suficientes para mis necesidades específicas, que no esté sufriendo de enfermedades relacionadas con el déficit de algunos nutrientes, que mi sistema inmune esté sano, que mi piel esté sana, que yo sea una persona funcional y capaz de preparar mis propios alimentos, capaz de ingerir mis propios alimentos, de tomar decisiones, de planear lo que voy a comer. Entonces, a veces uno va al médico y la pregunta de los pacientes siempre es, ¿cómo estoy de peso? Y puede que de peso estés bien y que el índice de masa corporal esté bien, pero si por ejemplo te están dando gripas muy frecuentemente o te sale una herida en la piel que se demora meses en cicatrizar, posiblemente ahí haya un problema nutricional que vaya más allá del tema del peso. Entonces, por eso lo primero es llamar la atención a que si uno ve un paciente que está bien, lo ve en cama, pero uno lo ve bien y dice, no, pues es que de peso se ve como bien, debe estar bien nutrido, no necesariamente ese es el caso. Si el paciente, por ejemplo, tiene una úlcera que no le cicatriza a pesar de los cuidados, ¿será que es el déficit nutricional el que no deja cicatrizar esa úlcera? Entonces es una reflexión para que empecemos la charla de por qué es importante hablar de nutrición en todas las personas y en específico en el paciente que tiene demencia. Entonces vamos a hablar de malnutrición. La malnutrición es un problema muy frecuente en estos pacientes con demencia. Les voy a presentar los resultados de un estudio que nosotros hicimos en el grupo de neurociencias con los pacientes de las familias que tienen la variante genética de 280 o la variante paisa, de la que ya hemos hablado bastante, y encontramos que los pacientes con deterioro cognitivo leve, demencia leve o demencia moderada, del 54 al 72% tienen algún tipo de malnutrición. Es decir, la mitad, al menos la mitad de los pacientes están malnutridos. Y luego cuando hicimos este mismo estudio en los pacientes que ya se encuentran con demencia grave, es decir, que son completamente dependientes y la mayoría están en cama, de 23 pacientes que evaluamos el mes pasado, 23 pacientes tenían algún grado de malnutrición, 22 realmente estaban malnutridos. Y eso es muy preocupante porque yo sé que los cuidadores hacen las cosas muy bien, porque nosotros conocemos estos cuidadores y son cuidadores que entran a los talleres, que se preocupan,
pero entonces, ¿por qué están malnutridos estos pacientes a pesar de que tienen un cuidador juicioso que les da comida, que los lleva a las citas? Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, no es para decir que se están haciendo mal las cosas, sino a pesar de que hagamos bien las cosas, el paciente con demencia tiene tantos factores de riesgo que son difíciles de controlar, que por eso es muy importante saber por qué es importante conocer sobre nutrición. Entonces, empezamos porque la malnutrición es un problema frecuente que predispone a otros desenlaces negativos. Por ejemplo, un pobre estado nutricional favorece la pérdida de masa muscular y de por sí el paciente que se encuentra en cama o con limitación reducida pierde masa muscular de una forma muy acelerada. Entonces, esto es un problema. La nutrición lleva a pérdida de masa muscular. La nutrición y esto lleva a mayor discapacidad. Las alteraciones nutricionales también favorecen el riesgo de caídas y un paciente que se cae tiene mayor riesgo de fractura, de hospitalización y por ende también de muerte. Un pobre estado nutricional también se refleja en el desarrollo de úlceras por presión. Entonces, lo que aprendimos ayer y hoy sobre medidas para prevenir las úlceras por presión, como la correcta hidratación de la piel, los cambios de posición, el tendido de cama, el baño, son medidas supremamente importantes. Pero a eso hay que sumarle una buena nutrición, porque una piel que no tiene insumos para regenerarse, que los insumos son los nutrientes, pues por más crema que le apliquemos y por más que cambiemos de posición a nuestros pacientes, la piel no se va a poder regenerar. Un pobre estado nutricional también favorece el desarrollo de infecciones sistémicas graves como neumonía, infecciones urinarias, infecciones de la sangre. También un paciente con mal estado nutricional tiene más riesgo de estar hospitalizado. En la enfermedad de Alzheimer específicamente se ha demostrado que un mal estado nutricional favorece que el deterioro cognitivo sea más rápido. El pobre estado nutricional aumenta el riesgo de mortalidad y por supuesto que influye mucho en la calidad de vida, no solo del paciente, sino del cuidador. Entonces les voy a explicar cuáles son las causas que hacen que el paciente con demencia tenga problemas nutricionales. Y aquí una de las causas es el cuidador. Sin embargo, lo que les cuento de nuestros pacientes, la causa no es el cuidador, porque nosotros identificamos muy buen cuidado. Y me encanta que ustedes estén entrando a estas charlas para que vean qué está en sus manos, hasta dónde pueden ustedes prevenir un problema nutricional, pero también para que entiendan que la enfermedad de Alzheimer en general y las demencias traen consigo una pérdida de peso que nosotros hasta cierto punto podemos controlar, pero que también hay una parte que se sale de nuestras manos. Entonces, hay una cosa y es que hay genética, pues la genética y los factores ambientales pueden favorecer que se gane o se pierda peso. Por ejemplo, los factores culturales del tipo de alimentación que nosotros consumimos puede favorecer que se pierda o se gane peso y también la predisposición genética de las personas. La neurodegeneración, es decir, el daño o la pérdida progresiva de neuronas en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, puede favorecer la pérdida de peso y se ha demostrado específicamente en pacientes con Alzheimer, las áreas que controlan el apetito también empiezan a deteriorarse, así como se deteriora la memoria, se deterioran las áreas que controlan el apetito y es por eso que nuestros pacientes a veces desde fases muy tempranas de la enfermedad no tienen apetito y no quieren comer. Es muy importante que ustedes entiendan qué es normal en la enfermedad, porque eso alivia un poco la carga o la sensación de culpa que puede sentir un cuidador al ver que su paciente no quiere comer, pero si entendemos que hace parte normal de la enfermedad y ahora más adelante les voy a enseñar algunos trucos como para manejarlo, pues vamos a sentirnos un poco más tranquilos. También hay algo muy específico y es el compromiso cognitivo y comportamental que influye en el tema nutricional y eso ya se los voy a explicar más adelante. La inflamación, se ha propuesto que los pacientes con demencia tienen estados inflamatorios como por ejemplo también lo tienen los pacientes con cáncer y en el estado inflamatorio el cuerpo está en un estado de estrés en el que dice, hay una amenaza en mi cuerpo y tengo que combatirla y se gasta toda la energía combatiendo esa amenaza y eso favorece que se pierda el peso. Y también el gasto energético, es decir, cuántas calorías o cuánto me estoy gastando yo en el día para poder desarrollar mis funciones. Y además que si ustedes han tenido pacientes con Alzheimer en fases, por ejemplo, moderadas de la enfermedad, que se la pasan caminando de un día, todo el día, de un lado para otro, de un lado para otro, pues eso puede llegar a aumentar el gasto energético del paciente y si aparte no tiene buen apetito
y está comiendo poco, pues entonces va a terminar perdiendo peso. Entonces, si ven, la malnutrición en el paciente con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, tiene muchos factores que algunos podemos controlar, algunos no podemos controlar. Hay otro factor importante acá, por ejemplo, y es los fármacos. Los medicamentos que reciben nuestros pacientes no siempre están libres de efectos adversos. Por ejemplo, ayer el doctor David nos explicó eh, que la rivastigmina podría generar diarrea y una persona que todos los días tenga diarrea puede generar una mala absorción y favorecer problemas nutricionales. Entonces, también es muy importante cuando uno ve que el paciente pierde peso a pesar de que se le da mucha comida, se le presta atención a otros factores y el paciente sigue perdiendo peso o tiene poco apetito, preguntarse, ¿será que alguno de los medicamentos que está recibiendo mi paciente es el responsable de su alteración nutricional? Y es posible que la respuesta es sí. Como ven, el cuidador también influencia mucho en el estado nutricional del paciente. Tristemente tenemos pacientes, no hablo específicamente de las familias, porque en realidad las familias de 280 son tan comprometidas y llevan tantos años trabajando con el grupo, pero hemos visto pacientes que tienen, por ejemplo, un solo cuidador que además tiene que trabajar. Entonces, eso es una situación supremamente difícil porque, digamos, es un paciente que está en cama, el cuidador además tiene que trabajar, no va a poder dedicarle una hora a darle cada alimentación, no va a poder preparar bien la alimentación y no es un tema de culpas, es simplemente realidades en las que nuestros pacientes a veces... sí, no tienen suficiente apoyo de los cuidadores, pero es que también si solo hay un cuidador, pues el cuidador no se puede sobrecargar, entonces este es un tema supremamente complejo. También el riesgo cardiovascular, por ejemplo, pacientes que sufren de diabetes, de hipertensión, de colesterol, ¿qué más? Obesidad, tienen un alterado estado nutricional y los síntomas motores de algunas demencias pueden favorecer el desarrollo de problemas nutricionales. Por ejemplo, en, digamos, un paciente con Corea de Huntington que tiene movimientos involuntarios, muchas veces de las extremidades, no se va a poder alimentar solo cuando los movimientos son tan exagerados. Entonces, si el paciente se va a llevar la cuchara a la boca y ahí mismo hace este movimiento y vuela la comida, entonces va a tener un problema nutricional a pesar de que el paciente aquí cognitivamente esté sano y pueda pensar y planear qué quiere comer, su problema motor no le va a permitir comer. O un paciente, supongamos un paciente con Parkinson que esté muy rígido, muy tieso y no sea capaz de realizar este movimiento de llevarse la comida a la boca, va a tener más riesgo de desarrollar más problemas nutricionales. Entonces, aquí específicamente les voy a mostrar por qué las alteraciones cognitivas de las demencias llevan a malnutrición. Algunas demencias se han desarrollado con problemas del olfato y problemas del gusto. Entonces, piensen cuando uno tiene una gripa, que uno no tiene un buen olfato, no tiene un buen gusto, la verdad a uno la comida no le apetece. Entonces, eso puede favorecer a que uno coma menos. Los problemas con problemas de atención pueden hacer también que la persona no coma bien. Uno sienta al paciente con su plato, pero si el paciente tiene un problema de atención que por todo se distrae, por todo se voltea, interrumpe la comida, se para, camina, no va a poder terminar de comer. Si un paciente tiene problemas en su función ejecutiva, aquí les voy a decir problemas que van desde las etapas más leves hasta las etapas más graves de la demencia, ¿listo? Entonces, en estas etapas más leves, el paciente que tiene problemas en la función ejecutiva, es decir, en la planeación, no va a saber, por ejemplo, qué alimentos comprar, puede que se enrede, vaya al supermercado y no se acuerde si en la casa tiene arroz o no tiene arroz y luego no compre y se queda sin arroz, o llega a la casa y empieza a olvidar cómo se prepara, por ejemplo, unos frijoles y entonces no es capaz de planear cómo cocinar y a veces el paciente vive solo, entonces finalmente el paciente opta por no cocinar y no volver a comer. El paciente tiene fallas en las tomas de decisiones y termina, si se enreda cocinando y lo único que sabe hacer es arroz, pues termina comiendo arroz al desayuno, almuerzo y a la comida. También los pacientes pueden presentar dispraxias, es decir, van olvidando la forma como se hacen las cosas y ustedes lo deben haber visto. El paciente primero trinchaba y luego ya solo come con cuchara y ya luego ni si le ponen una cuchara al frente y el paciente no sabe qué hacer con esa cuchara. Entonces empieza a comer con la mano. Los pacientes con demencia pueden tener agnosia y son problemas en los que no reconocen algunas áreas visuales. Entonces, por ejemplo, si no está reconociendo el lado izquierdo, y justamente le sirven por el lado izquierdo, no va a ver el plato, no va a poder comer,
también pueden tener cambios comportamentales, se pueden poner agresivos o se pueden poner irritables y entonces llega el momento de comer y el paciente está completamente agresivo y golpea a sus cuidadores o golpea a sus familiares porque le están insistiendo que coma. Y ya en una etapa mucho más avanzada, bueno, la disfagia comienza incluso desde etapas leves, pero digamos una disfagia ya grave que haga que el paciente no sea capaz de masticar ni de tragar los alimentos. Entonces, así ven que el cuidador puede hacer todo bien y yo sé que lo hacen muy bien y yo quiero resaltar eso, pero la demencia como tal favorece los problemas nutricionales. Entonces, ya que tenemos un problema tan grande, porque es que el deterioro cognitivo y los problemas motores y todo esto favorece problemas nutricionales en nuestros pacientes, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero es prevenir, definitivamente. Desde que estamos sanos hay que prevenir problemas nutricionales. Es decir, siempre buscar tener la alimentación lo más sano posible. Pero ese no es el tema de esta charla, que eso lo podemos hablar después. Entonces, lo primero que vamos a hacer ya cuando tenemos un paciente con demencia y pensamos que tiene problemas nutricionales, lo primero es identificar el problema, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento. Entonces, ¿por qué es importante también hablar de nutrición y sobrecarga del cuidador? El paciente con Alzheimer y con otras demencias de forma progresiva va a perder su independencia. Es una realidad que es muy triste, pero es una realidad. El paciente al principio puede todavía cocinar solo y comer solo. Luego se le va a olvidar cómo cocinar y cómo comer. Va a necesitar un cuidador que le dé la comida. Y es posible que luego el paciente llegue a estar en cama y no sea capaz de masticar ni de tragar. Y finalmente algunos pacientes terminan con una sonda. A medida que pierde la independencia ese paciente, se va aumentando la carga del cuidador, porque al principio el cuidador puede que su papel fuera solamente decirle al paciente, coma que ya le serví. Luego le va a tener que partir la comida, luego le va a tener que hacer papillas, luego se la va a tener que dar y luego se va a tener que quedar una hora pasándole el alimento a ese paciente. Entonces, como ven, a medida que aumenta la enfermedad, también aumenta la carga del cuidador y los problemas nutricionales traen consecuencias físicas, psicológicas, pero también financieras. Hay un gran problema y es que nuestros pacientes con demencia no nos pueden manifestar a veces qué síntomas tienen. Y cuando están en etapas más avanzadas de la enfermedad, que han perdido el lenguaje, es el cuidador quien aprende a reconocer qué es lo que le está queriendo transmitir ese paciente. Ya los cuidadores son capaces de decirnos, es que el paciente tiene hambre, es que tiene frío, es que, sí, seguro está así porque le molesta esto, es que pasó tal cosa. Algo que nosotros los médicos ni nos podríamos dar cuenta porque no conocemos a ese paciente y ustedes aprenden a conocerlo. Pero entonces si ven, ustedes tienen ya mucho que cuidar porque el nutrición es un solo tema de todos los temas que han visto en este taller. Entonces, yo entiendo, uno de los principales problemas o uno de los principales comentarios que nos hacen los cuidadores es, pero ¿por qué pierde peso si yo le doy comida, yo le hago sus sopas, yo le doy papillas, yo hago licuados y mire, va para abajo, yo ya no sé qué más hacer? Entonces, el problema nutricional no solo afecta al paciente, afecta al cuidador emocionalmente, que siente que por más que haga, no ve mejoría en el estado nutricional del paciente. Y luego esto puede favorecer que el cuidador desarrolle un síndrome de cuidador quemado o cuidador cansado, y ya un cuidador que se cansa y que está quemado ya no va a tener la paciencia, ni el tiempo, ni las ganas de nutrir a su paciente. Entonces, sí ven que es como un círculo. Por eso yo aquí quiero que sea muy importante que quede claro que el problema nutricional solo hasta cierta parte lo puede controlar el cuidador, pero que la demencia como tal trae consigo problemas nutricionales que se escapan del papel del cuidador y tal vez, ojalá eso ayude a quitarle un poquito la carga a los pacientes que nos hablan tan preocupados de ver a su paciente perdiendo peso y están haciendo todo muy bien y aún así pierde peso. Entonces, ¿qué hacer para identificar que un paciente tiene problema nutricional? Nosotros utilizamos una escala que se llama Mini Nutritional Assessment o evaluación mini nutricional, que tiene muchas preguntas, debe ser aplicada por un médico o por un nutricionista, y les voy a mostrar algunas de las preguntas que nosotros hacemos, de modo que si ustedes tienen su paciente y notan que algunas de estas preguntas les dan positivas, posiblemente su paciente tenga un problema nutricional y valdría la pena consultar con un médico o con un nutricionista o con alguien especializado en el tema.
Bueno, esta escala se diseñó para adulto mayor. Sin embargo, los pacientes con demencia a veces se comportan como adultos mayores. Entonces, pues en el término de que desarrollan algunas enfermedades similares, son pacientes frágiles, entonces por eso la usamos. ¿Qué síntomas o signos preguntamos nosotros? ¿Ha tenido el paciente pérdida de peso o pérdida de apetito en los últimos 3 meses? El paciente tiene limitación para la movilidad, es decir, es un paciente que se puede parar solo, que se puede sentar solo o es un paciente que está en cama. El paciente ha tenido en los últimos 3 meses una enfermedad crítica, como por ejemplo una enfermedad que lo lleva a una hospitalización, un infarto, una neumonía, un derrame, o ha tenido una situación de estrés. Por ejemplo, está pasando por un duelo, se le murió alguien cercano, se mudó un hijo de la casa, tiene problemas económicos, tiene hijos que tienen consumo de sustancias, alguna cosa así. El paciente tiene depresión o demencia. El paciente tiene úlceras o lesiones en la piel. El paciente toma más de 3 medicamentos en un día. El paciente tiene un bajo consumo de alimentos. Por ejemplo, que tome menos de 5 vasos de líquido al día, contando ahí todo, yogures, jugos, sopas, tintos, agua. O el paciente, por ejemplo, no tiene un buen aporte de proteínas durante el día o no se come al menos 2 porciones de frutas o vegetales al día. Todo eso me hace pensar que de pronto tiene un bajo aporte de nutrientes. Preguntar si el paciente vive solo y es capaz de alimentarse solo, porque como les digo, una persona que depende de otra persona para ser alimentada, pues tiene más riesgo de desarrollar problemas nutricionales. Y es muy importante, también les preguntamos a los pacientes, ¿usted cree que usted está bien nutrido? ¿Usted cree que su estado de salud está bien? Porque el paciente que me diga, de verdad, yo creo que no estoy bien nutrido, mucha más atención le tengo que poner porque él mismo está identificando su problema. Y otra cosa importante es las medidas antropométricas, es decir, el índice de masa corporal, que es la relación del peso y la talla, el perímetro del brazo y el perímetro de la pantorrilla, porque esos son indicadores de las reservas nutricionales que tiene un paciente. Entonces, si ven, yo no sé si ustedes lo sabían hasta antes de esta charla, pero la nutrición no es solamente medir y pesar y listo, está muy bien de peso, ya usted está muy bien de la nutrición. La nutrición, miren todo lo que preguntamos, apetito, si se puede mover solo, qué medicamentos tiene, qué enfermedades tiene, si tiene lesiones en la piel, qué come. La nutrición es un tema supremamente complejo y por eso es que es una carrera aparte de la medicina, pero va más allá del peso y la talla del paciente. Y ya por último, en situaciones muy específicas, vamos a pedir para clínicos, es decir, ayudas diagnósticas, pueden ser exámenes de sangre que nos ayuden a identificar si hay un problema nutricional. Por ejemplo, una paciente, supongamos que estos son casos que nos llegan, una paciente con demencia leve, tiene además un problema de una hemorragia uterina anormal y sangra muchísimo, está perdiendo mucha sangre. Y además en su casa eh, no hay con qué comprar suficiente comida. Entonces está comiendo muy pocos alimentos que tienen hierro. Esa paciente, pero pesa, tiene un buen peso, está perfecta de peso. Esa paciente tiene riesgo nutricional. Por supuesto, tiene mucho riesgo nutricional. Tiene demencia, tiene dificultades económicas para acceder a los alimentos, tiene un sangrado que le está haciendo perder mucho hierro y no está comiendo lo suficiente para reponer ese hierro. Esa paciente tiene todo el riesgo de tener una anemia. En esa paciente vale la pena mandar un examen de sangre a ver si tiene anemia, si tiene déficit de hierro, si tiene déficit de vitaminas. Entonces, no todos los pacientes les vamos a pedir eso, pero a algunos sí les vamos a pedir. ¿Qué estrategias? Entonces ya vimos cómo diagnosticar los problemas nutricionales. Es muy importante. Si usted como cuidador dice, mi paciente tiene un problema nutricional, la verdad es que yo les creo. Si a mí el cuidador me dice, es que yo lo veo mal de la nutrición, yo le creo, porque es que ¿quién pasa más tiempo con el paciente que el cuidador? Y si el cuidador llega manifestándole al médico, este paciente está mal nutrido, lo más seguro es que el paciente esté mal nutrido y haya que prestarle atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer para solucionar esos problemas nutricionales? Ya hemos visto que las intervenciones farmacológicas en los pacientes con demencia son muy pocas y que no tienen intenciones curativas. La nutrición tampoco va a curar a un paciente con demencia, tristemente, pero sí nos puede ayudar a mejorarle su calidad de vida, nos puede ayudar a que el deterioro cognitivo no sea tan rápido
nos puede ayudar a prevenir otras enfermedades y otras complicaciones asociadas. Entonces, hay pocos medicamentos que ayuden en demencia, ¿cierto? Pocos medicamentos ayudan en demencia, pero la nutrición ayuda bastante con otras cosas relacionadas con la demencia. Es por eso que ahora los pilares hacia el tratamiento de la demencia, más allá que medicamentos, van más allá de los medicamentos y se basan en estilos de vida saludables y en un manejo integral. El paciente con demencia y cualquier paciente con una enfermedad crónica debería tener una evaluación por nutricionista. Porque yo estoy hablando de demencia, pero la verdad es que un paciente, por ejemplo, con cáncer también tiene pérdida del apetito, también está en un estado inflamatorio, también tiene estados a veces de inmovilidad, le toca quedarse en cama y tiene también mucho riesgo de sufrir de problemas nutricionales. Todos los pacientes que tengan una enfermedad crónica deberían ser evaluados por un nutricionista. Les voy a empezar a hablar ya de estrategias terapéuticas no farmacológicas, es decir, no medicamentosas para tratar problemas nutricionales relacionados con la demencia, pero pueden servir para otras enfermedades. Lo primero, lo que a veces uno menos piensa que pueda servir, pero que realmente sirve muchísimo, muchísimo, es crear un ambiente placentero y agradable para las horas de alimentación. ¿Qué significa eso? Los pacientes desde etapas tempranas de demencia, desde la demencia leve o moderada, pueden ser muy reacios a comer, pueden ser irritables, puede ser que se les sirva la comida en la mesa y el paciente no se quiera sentar a comer. ¿Qué podemos hacer ahí? Han visto en estudios que, por ejemplo, en hogares geriátricos, en los que en la sala de alimentación hay, por ejemplo, un acuario, les ponen música relajante, permiten que los adultos mayores se sienten uno frente a otro y puedan interactuar. Todas esas estrategias hacen que la persona coma más. Entonces hay que procurar con los recursos que tenemos en casa hacerle un ambiente placentero y agradable a los pacientes con demencia para que puedan comer. Y en general a cualquier persona, piensen a ustedes si les gustaría comer frente, por ejemplo, como a veces nos toca comer a nosotros porque vimos a la carrera frente a una pantalla trabajando, embutiéndonos, o si preferiríamos comer con una buena música en el comedor de nuestra casa, con nuestros familiares, hablando de lo que nos ha pasado en el día. ¿Cómo comería uno mejor? ¿Cómo disfrutaría uno más comer? A veces, por ejemplo, nosotros estamos tan ocupados trabajando que decimos, no, qué pereza, yo que voy a comer acá frente a esta pantalla y no comemos. Pero si tuviéramos la oportunidad de salir un momento, despejarnos, comer con nuestros compañeros, posiblemente sí comeríamos. Entonces lo mismo pasa en el paciente con demencia. Si uno llega y le pone ahí un plato de comida que se lo deja ahí al frente y sale y se va, y el paciente encima tiene problemas atencionales, posiblemente el paciente no va a comer. Si por el contrario hay alguien en la casa, a veces a mí me ha pasado con los peores que me dicen, a mí no me recibe, pero a mi hija sí, a mi hija de 6 años sí le recibe, entonces yo ya aprendí que yo siento al paciente con mi hija de 6 años y ella le habla y el paciente come. Una excelente estrategia. Entonces hay que aprender a conocer qué estrategias hacen que nuestro paciente sí coma. Ponerle una música que le guste, que lo motive, tenerle paciencia. Eh, es adecuar ese espacio. Yo creo que puede ayudar a resolver algunos problemas nutricionales en los pacientes que están muy reacios a comer. Si, por ejemplo, el paciente está en ese momento irritable porque algo lo irritó, supongamos, el paciente tiene demencia leve y la familia le está llevando la contraria por algo. Y el paciente se irritó y dijo, no, ya no como, ya no voy a comer. Esperamos a que se le pase la irritabilidad, le cambiamos el tema y luego intentamos nuevamente que coma. No se trata de ponerse a pelear para que el paciente coma, porque antes eso va a empeorar el problema, sino dejarlo que se tranquilice y luego volver a intentar. Entonces, una de las recomendaciones más grandes, modifiquemos el entorno, modifiquemos el ambiente, que haya una buena luz, no sé si decorar el comedor con cosas que le gusten al paciente, que lo motiven a comer, eso nos puede ayudar. Otro es dar los nutrientes necesarios de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Les voy a dar como un tip súper fácil. Si mi paciente está subiendo de peso y sube de peso y sube de peso de forma indefinida, el paciente lo estamos engordando, o sea, le estamos dando más comida a la que necesita, porque el objetivo no es subir de peso de forma indefinida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a balancear un poco las porciones.
Si por el contrario mi paciente baja de peso y baja de peso y baja de peso es porque no está recibiendo los nutrientes que necesita. Ahí que sería muy importante tener una asesoría con médico, con nutricionista, mostrarle a ese médico o a ese nutricionista, decirle, mire, esto es lo que come al desayuno, esto come al almuerzo, esto come a la comida, esto lo doy de algo, esto lo doy de media mañana, y analizar si es que en esos nutrientes está faltando algo. Entonces, mire que son de acuerdo a las necesidades. Un paciente que está en cama, que ha perdido mucho peso, necesita menos comida en general que un paciente que todavía camina mucho y que todavía es capaz de comer. Entonces las necesidades de los nutrientes dependen de cada individuo. Por eso yo no les voy a decir acá a todos los pacientes con demencia les tenemos que dar un huevo al día, un vaso de leche al día, porque es que eso depende de cada paciente. Pero el consejo fácil es, si el paciente viene subiendo mucho de peso, posiblemente le estamos dando más de lo que necesita. Y necesariamente ya vemos que tener más peso no es un sinónimo de tener mejor estado nutricional. Si el paciente viene perdiendo mucho peso, pues posiblemente es porque, aunque le estén dando buena cantidad de comida, tal vez no es suficiente o tal vez la comida que le están dando no tiene los nutrientes suficientes y por eso hay que sentarnos, evaluar qué le están dando y planear estrategias. Aquí yo sí recomiendo mucho, mucho la ayuda de un profesional. Ahora, evitar dietas restrictivas. ¿Qué son dietas restrictivas? Por ejemplo, en el paciente con diabetes, nosotros restringimos los azúcares, ¿cierto? En el paciente con hipertensión restringimos el consumo de sal. Sin embargo, a veces nos vamos a extremos en el que al paciente, por ejemplo, ya no le dan nada de sal en el día, nada. En esa casa no volvieron a cocinar nunca con sal y todo se come simple y luego uno va a ver y antes el paciente está sufriendo de problemas del sodio porque ya restringieron el sodio al mínimo. Entonces, siempre mirar que aunque uno da unas recomendaciones, no se trata tampoco de restringir del todo. Por ejemplo, el paciente con falla renal o con falla cardíaca que tiene mucho edema, está muy hinchado, el médico que le dice a la familia, no, tiene que restringir los líquidos, pero no le dice a cuánto, o la familia no entendió a cuánto, o la familia no sabe qué es 1 litro o 2 litros. Y luego no le dan suficientes líquidos y va uno a ver y el paciente está completamente deshidratado. Entonces hay que evitar llegar a extremos. Y hay otras cosas, por ejemplo, un paciente en una fase terminal de su enfermedad, en una demencia terminal, que tenga diabetes. Hay que negociar con el médico y hay que ver si realmente hay en este momento indicación de restringir tanto el azúcar o si se le pueden dar algunos alimentos que al paciente le gustan, que contienen azúcar en cantidades en las que no lo vayan a llevar a una complicación aguda, pues que no lo vayamos nosotros antes a generar daño porque lo sobrecargamos de azúcar, pero si está en una fase terminal de la enfermedad, ¿no será que podemos darle algunos alimentos que él disfrutaba? Entonces, evitar esa restricción, negociar con el médico y decirle hasta qué punto le puedo dar yo estas frutas a mi mamá, hasta qué punto tengo que quitar yo la sal de la alimentación. Ese tipo de cosas son muy importantes para llevar a problemas nutricionales. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fortificar las comidas. ¿Qué significa fortificar las comidas? Si el problema es pérdida de peso, o sea, el paciente viene perdiendo peso y encima no tiene apetito y come muy poquito, lo poquito que nos reciba tiene que ser muy cargado de energía. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos alimentos que sean muy densos energéticamente. ¿Qué significa eso? Que en una porción pequeñita tengan muchas calorías. ¿Qué tipo de alimentos son esos? A veces podemos crear batidos en los que mezclemos varios ingredientes. Por ejemplo, nosotros con la Universidad de Antioquia, la Escuela de Nutrición y Dietética y los estudiantes de séptimo semestre de Nutrición y Dietética, ellos nos ayudaron a crear un recetario para pacientes que vienen con pérdida de peso. Y en ese recetario creamos batidos que tienen muchas calorías en poca cantidad. De modo que si mi paciente no me quiere recibir una comida completa, pues entonces le doy un batido de estos que tenga muchas calorías para que por lo menos vaya cargado de nutrientes en una pequeña porción. Entonces, ¿qué ingredientes recomendaban en esos batidos los estudiantes de nutrición y la profe nutricionista? Que agregáramos, por ejemplo, avena. O sea, uno en la licuadora puede poner 2, 3 cucharadas de avena con una fruta como el banano o una manzana, mango, piña, fresas, cualquier fruta, agregarle leche
entera, por ejemplo, si no hay pues como problemas de intolerancia, agregarle, por ejemplo, una cucharada de crema de leche o agregarle una tajada de quesito, quesito en un batido, sí. Se puede poner quesito en un batido, porque así le estamos dando más aporte de proteína y de grasas, más calorías a ese batido. ¿Qué más le podemos echar? Una cucharada de aceite de oliva. Entonces, si ven, es muy diferente yo hacer un batido que tenga medio banano y un vasito de leche, a un batido que me quede del mismo tamaño, pero que a la vez yo le eché 2 cucharadas de avena, una cucharadita de aceite de oliva, le eché otra fruta, entonces ese batido me va a quedar más cargadito energéticamente y va a estar como, por decirlo así, fortificado. Esos son ejemplos. Ahora, que no tiene casi energía y que debemos evitar si el paciente se llena rápido y está perdiendo peso. Las sopas, la mayoría es agua. Entonces, si mi paciente come bien poquito y encima yo lo lleno con una sopa que solamente es agua, pues básicamente no estoy haciendo nada porque ahí yo no le estoy dando nutrientes, no le estoy dando las grasas, los carbohidratos, las proteínas que necesita. Por el contrario, una crema en la que yo mezcle que el brócoli, la papa, la carnita o el pollo, zanahoria, leche, avena, si esa crema está más, pues miren que ya ahí ya no es agua. Esa crema ya es el producto de un montón de ingredientes nutritivos. Entonces, eso es una buena recomendación. Un jugo, un jugo que, por ejemplo, yo hice 2 mangos para 2 litros de jugo. Pues ese jugo, yo le puedo dar 3 vasos de jugo a mi paciente y llenarlo a punta de jugo, pero ese jugo no tiene casi nutrientes, no tiene grasas, carbohidratos ni proteínas. Entonces, en conclusión, si el problema es que el paciente casi no come, se llena muy rápido y está perdiendo peso, yo tengo que procurar que lo que se coma sea nutritivo. Esa es como la conclusión. Entonces, más bien le doy primero el seco y si quedó con hambre, le doy la sopa, porque la sopa lo puede llenar, pero no lo nutre tanto como un seco. ¿Listo? Otras estrategias. Hay que jugar con los sentidos, con la apariencia, con las texturas, colores y sabores. Seguramente muchos de ustedes también han sido cuidadores de niños y nuestros pacientes con demencia se parecen bastante a los niños en algunas cosas. Y la verdad es que cualquier persona, si uno le sirve una comida que se ve poco apetitosa, que se ve como muy maluca, como que huele raro, como que tiene unos colores como muy feos, ni una persona sana, ni una persona con demencia se la van a comer. Entonces hay que buscar jugar con esos sentidos, que la comida se vea rica. Una recomendación, jugar con los colores. Entonces, que se vea el naranja de las zanahorias, que se vea el verde del brócoli, que se vea el rojo del tomate, o sea, como para que sea, como que yo vea ese plato y yo diga, qué rico comerme esto que me acaban de servir. Jugar con la textura. Si, por ejemplo, yo ya noto que mi paciente tiene problemas para tragar, pues entonces tengo que empezar a pensar en preparaciones que no sean muy difíciles de masticar. Y como les conté, nuestros pacientes van perdiendo la habilidad de trinchar y de comer con cuchara y terminan comiendo con la mano. Entonces, ¿por qué le va a servir una sopa al paciente que ya no sabe coger una cuchara, pero que come con la mano? ¿Qué le puedo hacer? Le puedo hacer un sándwich, le puedo hacer una arepa con algo encima, le puedo hacer un wrap, como una tortilla rellena de algunas cosas, algo que mi paciente se pueda comer con la mano sin problema. Porque es que imagínense ustedes, que le pongan una cuchara al frente y uno no saber qué hacer con esa cuchara, pues uno que dice, pues mejor no como. Pero si más bien, si me ponen al frente un sándwich que me puedo llevar fácilmente a la boca, pues ese sí me lo como. Entonces, miren que son recomendaciones muy individuales a cada paciente, pero ustedes ya van viendo cuáles les sirven. Y algunas aplican para la etapa de demencia leve, otras de demencia moderada, demencia grave. Lo importante es que ustedes piensen qué fue lo que me dijeron que pueda servir y miren si les sirve y si no les sirve, prueban con otra estrategia. Entonces, por eso decía acá, pensar en opciones que no requieran uso de cubiertos, porque los pacientes si ya no saben usar los cubiertos, pues van a dejar de comer porque les ponen eso ahí al frente. Y también pienso, el paciente todavía come solo con la mano y le sirven una sopa. Entonces, ¿quién le va a tener que dar esa sopa al paciente? El cuidador. Y el cuidador aparte tiene que trabajar, tiene que cuidar a otro paciente, tiene que hacer la comida, tiene que limpiar. Entonces, quítense un poquito la carga de ustedes como cuidadores, haciéndole también más fácil la alimentación al paciente. Hay que tener alternativas de snacks aparte de las comidas principales. Entonces, está recomendado comer 3 comidas principales al día. Una comida principal significa que tenga 3 alimentos diferentes
Es decir, un desayuno que tenga una arepa, una porción de queso y un huevito es una comida principal. Un desayuno que es unas tostadas con un tinto, eso no es una comida principal porque hay solamente un alimento. Entonces, tres comidas principales al día, pero a la vez tener snacks, es decir, mecaticos, pero que sean sanos para comer entre comidas y que me ayuden a nutrir a mi paciente. Entonces, ¿en qué puedo pensar? En lo que les decía, hagan batidos en los que mezclen frutas o hagan, por ejemplo, torticas en el horno con avena, con banano, con leche, tener, ¿qué más? Por ejemplo, frutas complementadas con yogur, con cereal, todo ese tipo de alimentos son snacks que yo le puedo dar al paciente cuando entre comidas o cuando dice, no, definitivamente no quiero comer comida de sal, se rehúsa a comer comida de sal, pero es capaz de comerse un plático de cereales con banano. Perfecto, le damos. Es mejor que coma eso a que no coma nada. Y una estrategia muy importante, por supuesto, es educar a los cuidadores, pero eso no se los tengo que decir, ustedes lo están haciendo muy bien en este momento, 500 personas educándose para ser mejores cuidadores, de verdad que me parece maravilloso. Pero en parte de la educación lo que yo sí les quiero decir es entender lo que ya les he dicho muchas veces, no es culpa de los cuidadores. O sea, no todo es por el cuidado, también hay cosas de la enfermedad que nosotros no podemos controlar, pero que si ya las conocemos, se nos va a hacer más fácil poderle ayudar a nuestro paciente. Otras estrategias, vamos a ayudarle al paciente con lo que lo necesite, incentivarlo a que coma, pero no le vamos a hacer todo. ¿Qué significa eso? Mi paciente está olvidando cómo trinchar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer inmediatamente? Ya le quito los cubiertos de por vida y le empiezo a dar yo la comida y se la meto en la boca. No, porque ustedes cómo se sentirían si ustedes están teniendo dificultad con algo y ya de una se los prohíben y ya no lo pueden volver a hacer. No, si ya no sabe trinchar, pues entonces yo le colaboro con lo que necesite. Pues si todavía mastica bien, pues yo le parto la carne, le parto el plato en porciones más pequeñas y lo dejo que coma con el tenedor o con la cuchara. Entonces, ¿qué significa eso? No le voy a hacer todo, pero tampoco lo voy a dejar ahí súper embalado, trinchando una carne que ya no es capaz. Y lo voy a motivar siempre a que coma desde el diálogo, desde el amor. Mira que es importante que comas, mira que no has comido nada, vamos a sentarnos a comer. Y lo voy llevando lentamente. Porque a veces pasa por ejemplo, uno no tiene tiempo y le dice, bueno, listo, mire, coma, y le pone ahí el plato y a veces ni siquiera se está dando cuenta uno que es que el paciente ya no es capaz de trinchar. Entonces hay que conocer muy bien a mi paciente, ayudarle en lo que yo pueda, pero tampoco hacerle todo, dejarlo. Si ya el paciente lo único que hace es comer con la mano, pues que coma con la mano. No hay ningún problema. Ay, es que eso se ve muy feo, es que qué pena que ir a la gente, que tan salvaje como come con la mano. Eso es lo de menos, eso es lo que menos nos tiene que importar. Lo que la gente quiera pensar, pues está bien, que piensen lo que quieran, pero si nosotros tenemos un paciente enfermo y la única forma de nutrirlo es que el paciente coma con la mano, pues que coma con la mano y la gente puede pensar lo que quiera pensar. Que muy importante, no se recomienda el uso de medicamentos orexígenos o estimulantes del apetito. Esa pregunta nos la hacen mucho. Doctor, doctora, ¿qué le puedo dar a mi paciente para que coma? ¿Hay algún medicamento que usted le pueda mandar para que coma? Es que mire, él no come. No, no hay. Sí hay, bueno, sí hay medicamentos que estimulan el apetito, sí hay, pero se usan en otras enfermedades como en la anorexia, en la que la persona de verdad no tiene nada de apetito, pero no tienen evidencia, no están recomendados en el paciente con demencia. Entonces, eviten perder la platica comprando estimulantes del apetito porque no sirven. ¿Qué sirve? Todo lo otro que yo les he mostrado, que no es farmacológico, que no son medicamentos, pero que pueden ayudar a abrirle el apetito a la persona. ¿Saben una cosa que abre mucho el apetito? El ejercicio. Entonces, si uno sale a caminar con el paciente, si le ayuda a hacer ejercicio, el ejercicio abre mucho el apetito. Entonces, después de terminar de hacer ejercicio, es un excelente momento para incentivar al paciente a comer. ¿Qué he visto yo? Hay unos medicamentos que son derivados de los cannabinoides o de la marihuana que abren el apetito. Sí, existen y están aprobados en Estados Unidos. Aquí no los venden. Entonces no se vayan a poner a comprar que goticas de marihuana o estas hojitas de marihuana que me dieron que servía para el apetito, porque en realidad no es la marihuana la que abre el apetito, son unos compuestos específicos, separados en el laboratorio, hechos, medicamentos, los que ya han estudiado que sirven.
En Colombia no los hay, entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar las otras medidas y no ponernos a inventar con otras cosas que de pronto pueden terminar haciéndole daño a los pacientes. También no se recomienda el uso de suplementos específicos para mejorar el estado cognitivo. ¿Qué significa eso? Ni el omega 3 ni la vitamina B12, ni la vitamina E, ni nada mejora la función cognitiva de las personas que ya tienen demencia y tienen buenos niveles de esas vitaminas. Ahí quiero dejar muy, muy claro. Si el paciente tiene una buena nutrición y tiene buenos niveles de esas vitaminas, por más vitaminas que usted le dé eso no le va a mejorar su estado cognitivo. Sin embargo, si el paciente tiene una deficiencia de vitamina B12, por supuesto que mejorar la deficiencia de vitamina B12 le va a mejorar el estado cognitivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Nosotros siempre que vamos a hacer un diagnóstico de demencia, primero le mandamos estos exámenes de sangre al paciente. Si lo encontramos bajito, lo suplementamos. Si lo encontramos normal, no hay necesidad de ponerse ampollas de B12, no hay necesidad de estar comprando multivitamínicos, siempre y cuando la nutrición sea balanceada. Si por alguna razón mi paciente come muy poco, ya no recibe nada, posiblemente en ese paciente sí vamos a tener que usar suplementos vitamínicos, porque es que ya no lo está recibiendo en la nutrición. Pero si yo a mi paciente le estoy dando 2 a 3 porciones de frutas y vegetales al día, si le estoy dando hojas verdes, si le estoy dando pues gran variedad de vegetales, en colores de vegetales, tal vez ese paciente no necesita multivitamínicos. ¿Cuánto vale un tarrito de multivitamínico? Y con esa plata más bien vayan a una tienda, a la tienda del barrio o a un fruver y cómprense todas las frutas, verduras, vegetales que se les aproveche con esa plática de un tarrito de vitaminas. Ya si el paciente de verdad tiene un problema nutricional que hay que suplementarle, ahí sí lo usamos. ¿Listo? A ver, ¿qué me falta acá? No. Bueno, ahora les quería mostrar esto. Los suplementos específicos, suplementos energéticos, hipercalóricos, como por ejemplo el Ensure, que es como el más conocido, no sirven para mejorar el estado cognitivo. ¿Qué significa eso? Si mi paciente ya empezó con una pérdida de memoria, por más Ensure que yo le dé todos los días, eso no le va a mejorar su memoria, pero sí puede mejorar estos suplementos energéticos, sí le pueden mejorar su índice de masa corporal, sí los pueden ayudar a que suban de peso. Tiene relación, se ha demostrado que sirven para que cicatricen mejor las lesiones en la piel, para prevenir infecciones, pero ya les dije, no mejora el estado cognitivo, no mejora la funcionalidad ni la mortalidad. Entonces, por eso es muy importante que cada intervención que uno hace sepa para qué la está haciendo. Entonces, ya ustedes aprendieron, voy a cambiar de posición al paciente para que, para que no le dé úlceras. Voy a atender bien la cama para que no le salgan zonas de presión. Le voy a hacer terapia respiratoria para que no le dé tan fácil infecciones. Le voy a picar la comida para que no se ahogue. Ahora, si le quieren dar un suplemento, como el Ensure, por ejemplo, ya sabemos que le sirve de pronto para mejorar su estado nutricional, subirle el peso, disminuir las infecciones, pero no puedo esperar que eso haga que le mejore su parte cognitiva. Ya casi voy a terminar. Algo muy importante es el estado nutricional no solamente se afecta por la demencia, también hay otras enfermedades que pueden hacer que se altere el estado nutricional, como problemas de la masticación, problemas de la deglución, o sea, de tragar, tener la boca seca, estar en cama, tener enfermedades psiquiátricas, tener una enfermedad aguda, el efecto secundario de una medicación o problemas sociales o económicos. Y pues cada uno de esos problemas tiene su tratamiento. Entonces, si yo veo que yo estoy haciendo todo bien, que yo lo estoy alimentando bien, pero que aún así tiene problemas nutricionales, debe ser el médico o el nutricionista quien diga, ¿será que el problema nutricional es porque tiene una depresión y no come? ¿Será que el problema nutricional es porque tiene un dolor de muela y no puede masticar y entonces por eso ya no come? Hay que buscar otras causas. Y lo otro, esta es la última y es muy importante, hay que individualizar la decisión de alimentación parenteral, es decir, por la avena o por una sonda. Yo, esto puede ser una charla aparte, pero quiero dejar un mensaje y es que la demencia progresa hasta un punto en el que la persona no pueda masticar ni tragar y a veces el cuidador se tiene que quedar más de una hora dándole la comida al paciente con muchísimos cuidados, manejando las posiciones, manejando las texturas para que no se ahogue. Y a veces pensamos que la mejor solución es poner una sonda de gastrostomía.
Es decir, poner una sonda que llegue directamente al estómago y pasar por ahí la alimentación. Y la verdad es que los cuidadores tienen más expectativas frente a una sonda que los verdaderos beneficios de una sonda. Por eso es muy importante aclarar con el cuidador cuál es el objetivo mío cuando yo decido ponerle una sonda a un paciente. Mi objetivo es que viva más tiempo o que tenga mejor calidad de vida. La verdad es que la sonda no hace que un paciente viva más tiempo ni tenga mejor calidad de vida y hay estudios que lo demuestran. De pronto, ¿en qué puede ayudar una sonda? Que si es un cuidador que no tiene tiempo, por ejemplo, de dar la alimentación en una hora, posiblemente en la sonda sea más fácil pasar la alimentación. Es un paciente que vemos que con cada comida se ahoga, con cada comida se ahoga, o sea, darle la comida es un motivo de sufrimiento y dolor para el paciente, posiblemente se beneficie de una sonda. O sea, hay indicaciones muy específicas y se debe hablar con el médico, con el cirujano, muy bien antes de poner la sonda, porque a veces el cuidador cree que poniéndole la sonda ahora sí va a subir de peso y la verdad es que tampoco. Entonces, la sonda no es la mejor opción, es una buena opción en algunos casos muy específicos. Nosotros tenemos pacientes con sondas y está muy bien, pero los beneficios no son tampoco que ya el paciente con sonda va a estar perfecto por siempre, no. Entonces hay que ser muy realistas. Y además pensar que un procedimiento quirúrgico tiene riesgos. Pues insertar una sonda no es algo tampoco muy fácil, el paciente ya está en una enfermedad más avanzada, entonces la anestesia puede ser más riesgosa, entonces ser muy realista. Pero la guía de demencia que nos dice, la elección recomendada sigue siendo por encima de la sonda, la alimentación manual. Entonces, bueno, ya para terminar, le quiero dar las gracias a todo el equipo médico y al equipo de enfermería, al equipo de psicólogos en general, a todo el grupo de neurociencias de Antioquia, pero pues como soy médica, le voy a dar el reconocimiento a todos mis compañeros del equipo médico que han trabajado súper duro en desarrollar estrategias que mejoren la nutrición de nuestros pacientes. Algunos de estos médicos ya no estaban porque eran rurales del grupo y siguieron su formación como especialistas, pero ellos nos siguen apoyando a los cuidadores, a los pacientes, porque nosotros en el grupo formamos una relación muy estrecha con nuestros pacientes. A la doctora Lucía Madrigal, que hace muchos años trabaja con el grupo y ha impulsado el desarrollo del plan social que nos permite ayudar a familias del grupo que tienen necesidades. Y este es el grupo, pues el equipo médico actual. Tres rurales, Sofía, María y Clara, bueno, que Clara terminó hace poquito, nuevamente la doctora Lucía Madrigal y David Aguillón, que es nuestro jefe del equipo médico. Entonces, muchísimas gracias por hacer esto posible y en especial un agradecimiento muy grande a la doctora Gloria Cecilia de Osa. Ella es nutricionista dietista, es especialista y magíster en alimentación y nutrición humana, profe de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, que hace casi 2 años se unió al grupo de forma altruista y nos ha ayudado a evaluar pacientes, a crear estrategias para tratar a nuestros pacientes, nos ha educado a los médicos, nos ha dado material, nos ha apoyado en la investigación, nos ha prestado a sus estudiantes para enseñarles y para aprender de ellos, para que evalúen a nuestros pacientes. Entonces, a la doctora Dosa, muchísimas gracias porque de ella he aprendido muchísimo para poderles dar esta charla. Y gracias a ustedes por escuchar. Me disculpan si me pasó un poquito de tiempo. Muchas gracias a ti, doctora Manuela. No te preocupes porque igual yo creo que con este tema fue un excelente tema para cerrar con broche de oro en la jornada, este primer taller para cuidadores 2021. Y hay muchas preguntas, la verdad. Quiero pues como resumir algunas. Hay unas muy repetitivas acerca de si nos puedes dar algunas recomendaciones o tips para mejorar la masticación en estos pacientes. Bueno, entonces la disfagia se va dando de forma progresiva. Entonces, al principio la disfagia puede ser preoral, es decir, no es un problema oral como tal en la boca, sino que el paciente se rehúsa, por ejemplo, a recibir el alimento, se le da la cuchara y no permite, cierra la boca, la bloquea. Entonces, ahí uno tiene que hablar con el paciente, si todavía entiende, explicarle y de pronto cambiar el tamaño de la cuchara para que la pueda recibir. También empezará al principio cambios en la textura de la alimentación, entonces empezar desde darle la misma comida que el resto de las personas en la casa, pero en trozos más pequeños, ¿cierto? Cortados, más finos, más pequeños, medicamentos más blanditos de masticar, más fáciles de masticar, porciones más pequeñas. Ya luego el paciente no va a poder masticar muy bien, entonces voy a tener que darle todo un poco más licuado o en forma de cremita o de papilla.
y ya luego tal vez va a tener más problemas tragando, entonces tengo que identificar una posición. No le puedo dar al paciente la comida si está así acostado porque se va a ahogar. Tengo que identificar una posición en la que yo le pueda dar porciones pequeñitas, esperar a que realmente trague lo que tiene en la boca para poderle dar la otra cuchara. Porque ¿qué pasa? Si el paciente tiene un montón de comida acumulada en la boca y yo le embuto otra cuchara, pues más fácil se va a ahogar. Entonces, por eso yo les digo, a veces alimentar a estos pacientes dura más de una hora, pero es lo que, pues es lo que hay que hacer, porque si no realmente se desnutrirían. Si, por ejemplo, el paciente tiene restos alimentarios alimentarios en la boca, entonces envolverse los dedos en una gasita y con cuidado retirar esos restos que quedan en los cachetes, debajo de la lengua, en las encías, para que luego no se vaya a ahogar con esto. Entonces hay que ir haciendo cambios de acuerdo a la fase de la demencia para garantizar que sí se le puede dar la comida a los pacientes. Otra pregunta que también fue muy repetitiva y es qué hacer en caso contrario, es decir, qué alimentos darle a un paciente que por el contrario quiere comer muchas veces porque pues no recuerda que ya acabó de comer y quiere repetir y repetir. Ese problema es muy frecuente en fases tempranas de la enfermedad, que el paciente tiene la pérdida de memoria y no se acuerda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fraccionar la alimentación. Entonces, si al desayuno yo le daba, por ejemplo, una arepa entera con una tajada grande de queso y un huevo, pues entonces le doy primero la arepa con el queso. Y cuando a la media hora diga que es que no le han dado comida, pues ahí sí le complemento con el huevo y una tostadita, o con el huevo y el chocolate. O sea, le fracciono la comida para que no le tenga que dar 2 desayunos grandes o 2 almuerzos grandes, sino que la fracciono. Otra cosa, le mantengo como snacks sanos en la casa. Por ejemplo, le mantengo frutas. Entonces, ¿qué le va a dar hambre? Pues entonces que se coma más bien una frutica, una porción pequeña, porque si luego le da otra vez hambre, pues le acabo de dar el resto de la porción de la fruta, o le doy líquidos, un vasito de yogur, un vasito de leche, un vasito de avena. Pues como yo sé que ese paciente va a estar repitiendo comida porque no se acuerda, entonces le doy porciones más pequeñas. Y como hay pacientes que van a la nevera y se comen todo lo que encuentran, y también van a la alacena y se comen todo el pan de una y todo, entonces hay que tratar de no tener todos esos alimentos a muy fácil disposición para que el paciente no se los coma todos de una, evitar comprar como ese tipo de alimentos. ¿Usted recomienda o se recomienda que un abuelo sea vegano? Pues la verdad a mí me gusta mucho la alimentación basada en plantas y creo que es excelente para muchas personas, pero yo no diría así, sean veganos y ya, sino que la persona que desee ser vegana debe consultar primero con un nutricionista experto en alimentación vegana para que le organice una dieta muy balanceada. En términos generales, yo no lo recomendaría para un adulto mayor, porque lo veo muy difícil, pues veo muy difícil que sea capaz de seguir todo lo que requiere una alimentación vegana con el rigor para que no se vaya a desnutrir. Entonces, en términos generales, no lo recomiendo y porque con una alimentación que tenga productos animales se pueden lograr también buenos resultados en el adulto mayor. Entonces, en términos generales, no, pero quiero dejar claro que no estoy en contra del veganismo ni del vegetarianismo porque me parecen excelentes dietas, pero debe hacerse asesorado siempre. Nos preguntan, un paciente con enfermedad de Alzheimer y que sufrió esofagitis, ¿qué alimentos debe evitar o qué recomendaciones con ese aporte calórico y nutricional? Bueno, en términos generales, en la esofagitis está inflamada la mucosa del esófago. Entonces, debo, por ejemplo, muy importante, después de comer, quedarme parado o en una posición semisentado al menos una hora. Es decir, no comer y ahí mismo acostarse del todo, porque eso favorece que se devuelva el alimento y se devuelva el ácido del estómago y queme esa pared del esófago. Entonces, términos generales, no comer y hacer siesta, sino comer y de pronto dar una caminadita o quedarse en una posición así. Evitar el licor y el cigarrillo, supremamente importantes, son de las peores cosas que hay para la esofagitis. Y los alimentos que tengan muchos condimentos o mucho contenido así como de productos artificiales. Entonces buscar una alimentación lo más natural posible, en porciones pequeñas, no dejar a la persona muy llena, que se revienta, porque eso favorece que se devuelva el alimento, pero principalmente los condimentos y las salsas. Yo creo que es de lo que más se debería evitar en la esofagitis, y las gaseosas. ¿Cuál es la diferencia entre suplemento y complemento? Bueno, suplementar es dar cuando algo hace falta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo bajita mi vitamina B12, pues necesito un suplemento.
porque ya la tengo bajita y necesito suplementarlo para reponerla. Complementar es cuando la alimentación de pronto, yo tengo buenos niveles de B12, pero la alimentación que estoy consumiendo de pronto está muy bajita en algún nutriente, entonces yo lo complemento para que no me quede muy bajita en un nutriente, pero no es que esté suplementando un déficit, sino que estoy como previniendo que me dé un déficit. Y finalmente, entonces, yo sé que tú nos mencionaste durante la presentación, pero algo rapidito, unos tips rápidos para recordar que nos permitan cómo saber si un adulto mayor está desnutrido. Listo, entonces esa diapositiva era muy importante, esperen un segundito. Yo vuelvo y la pongo si quieren le toman un pantallazo. Eh, Uno, mi paciente viene con pérdida de peso. Bueno, los problemas nutricionales no solo son por pérdida de peso, también hay ganancia de peso y puede tener problema nutricional. Entonces yo diría, uno, mi paciente sube o baja de peso pues con mucha frecuencia, o sea, viene subiendo de peso, viene bajando mucho de peso. Otro, mi paciente come en exceso, o mi paciente tiene pérdida del apetito. Otro, mi paciente tiene problemas que lo lleven a tener una limitación en su movilidad, que no se pueda desplazar a la comida, a la cocina para preparar comida, que no se pueda desplazar al comedor para comer. Mi paciente tiene una enfermedad crítica, una enfermedad grave o una situación estresante, también cuenta el estrés emocional. El paciente tiene depresión o demencia. El paciente tiene lesiones en la piel que no mejoran. El paciente toma más de 3 medicamentos porque eso favorece los problemas nutricionales. Ahora no vayan a suspender los medicamentos de los pacientes si tienen más de 3. Hay que evaluarlo con el médico a ver si esos medicamentos le pueden generar problemas nutricionales. Mi paciente está comiendo poco o en mi casa hay poca comida por diferentes situaciones, tengo riesgo de tener problemas nutricionales. El paciente no puede comer solo o el paciente vive solo pero ya no sabe cocinar. El paciente o el cuidador consideran que tienen problemas nutricionales o ya si son situaciones pues muy específicas en las que sea un paciente muy enflaquecido por el brazo, por la pantorrilla o por un peso muy bajo. Si yo noto algo de esto en mi paciente, posiblemente tiene una alteración nutricional y hay que estudiar. Bueno, doctora Manuela, muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta también que fue muy repetitiva y es unos tips, yo sé que usted también los mencionó, pero también si nos puede recordar tips para evitar que los pacientes no se ahoguen, por ejemplo, mientras están almorzando. Entonces, uno, modificar las texturas, trozos más pequeños, medicamentos que no sean muy secos, medicamentos, alimentos no muy secos, tenerle ahí siempre un vaso de líquido, como por si de pronto el problema es de sequedad bucal, entonces que la contextura de los alimentos sea un poco más húmeda o tener ahí un vaso de líquido, la posición. Pues un paciente que está comiendo así sentado, acostado, se va a ahogar mucho más fácil, no distraerlo. O sea, yo sé que les dije que les hablaran y todo, pero si yo noto que mi paciente tose muy frecuentemente, pues posiblemente mejor no le hablo, porque si cuando está comiendo y me intenta hablar, ahí se puede ahogar. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que debemos de hacer otra charla específica de este tema porque las preguntas en el chat no paran y quedamos corticos de tiempo. De igual forma, las felicitaciones por parte de todos los asistentes a Muchas usted, a su gracias. trabajo y a esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, que acaben de tener una feliz tarde y de nuevo muchas gracias por conectarse. Bueno, muchas gracias a la doctora Manuela Gómez por la presentación, por siempre estar atento a cuando le pedimos que queremos aprender de ella. Entonces, recuerden que igual más adelante vamos a tener alguna otra charla de la doctora Manuela. No hay, digamos que podemos continuar organizando nuestras preguntas más adelante en algún otro momento. Le invitaremos porque sabemos que siempre que ella asista nos va muy bien con los temas que nos presenta. Bueno, entonces, para terminar, queremos hacer dos cosas. Uno, queremos agradecerles a nombre de todo el equipo, todo el staff de neurociencias y del área de neurosocial y comunicaciones, porque todo este año vamos a seguir trayéndoles a ustedes charlas, conferencias y diferentes aprendizajes. Les queremos recordar que actualmente el grupo de neurociencias está haciendo un estudio para medir
qué tan consciente es un paciente con demencia de sus síntomas de memoria y comportamiento. Si usted es cuidador o cuidadora de un paciente con demencia leve y tanto el paciente como usted quisieran participar en este estudio, pueden escribirle a la doctora Claudia Ramos al siguiente correo: claudia.ramos@gna.org.co. Recuerden, un estudio para medir qué tan consciente es un paciente con demencia de sus síntomas de memoria y comportamiento. Esto por un lado, estamos cerrando, y además queríamos recordarles que el día 6, 7 y 8 de abril vamos a tener el simposio de Parkinson en colaboración con Funda Alianza. Todas las personas que nos llenaron el enlace de inscripción les va a llegar toda esta información, ¿listo? Entonces, para que estén súper enterados. Amela, Dime. me disculpas un momentito, se me olvidó decirles que en la página de Cuidarme Cuidarte, en las grabaciones del evento del año pasado, hay una charla de nutrición también. Por si quieren complementar el tema, ahí la pueden buscar, Cuidarme Cuidarte, en vivo y grabaciones, ahí está la charla de nutrición, participó la doctora de OSA. Sí, que ella hoy no nos puede acompañar, pero ella ya dio una charla anterior con Clara, la médica rural del grupo, y otro estudiante también de nutrición, entonces para que complementen ahí. Y sabes también que me hizo pensar en eso, Manuela, que alguien nos pregunta acerca de los batidos. Y en esa charla que está referenciando Manuela Gómez, están los batidos y qué ingredientes se pueden hacer y hablan sobre ellos. ¿Listo? Entonces Sí. recuerden cuidarmecuidarte.org, ahí pueden encontrarlos. Para cerrar, antes de poder despedirnos y de decirles que esto es solamente por una semana, porque en la segunda semana de abril 6, 7 y 8 vamos a volver con el simposio de Parkinson, les quiero leer unas palabras que escribió Lucía Madrigal. Ella siempre nos llena el corazón con sus palabras, y yo creo que puedo decir de parte de todo el grupo de neurociencias que nos acogemos al mensaje que ella les quiere transmitir y que yo en este momento les voy a leer. ¿Listo? Empezamos. Hoy termina nuestro ratito de respiro y por eso quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los expositores por sus ponencias, de las cuales estoy segura fueron preparadas con todo el amor y estando conscientes de que mucho nos aportaban a todos aquellos quienes asumimos en algún momento el difícil rol de cuidar. Espero que todos nos hayamos fortalecido para brindar cada vez mejores condiciones y oportunidades de calidad de vida a nuestros pacientes y muy especialmente a nuestros cuidadores. A los cuidadores yo quiero darles en esta tarde gracias por estar ahí y aquí, por permitirnos entrar en su familia y hacernos partícipes de sus historias de vida. Hoy estamos aquí, donde habita el olvido, en ese interior de mirada perdida, de ausencia y vacío. Allí, en tu mundo lejano, donde todo se obstruye en el indomable desierto de tu vida y la mía. Hoy se escapa el recuerdo y no logras hallarlo. Hoy ya no me reconoces ni recuerdas tu vida, de tus hijos, no hablas y de tus nietos tampoco. Y quisiera poder expresarte todo lo que siento, todo lo que sufro y todo lo que gozo. Yo sé que todo de mi alma brota es un conjunto de sentimientos, dolor, angustia, impotencia, pero al mismo tiempo amor, ternura, dulzura, alegría y grandes satisfacciones. Por eso, quiero estar a tu lado donde pueda abrazarte. Me reinventaré como pueda y pensaré en tu amor. Trataré de entenderte y, como siempre, cada vez que te miro, intentaré yo besarte. Iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante y haré 1000 piruetas para que no veas mi corazón sangrante. Hoy quizás no es buen día, pero trataré de mimarte como tú me mimabas cuando yo me agobiaba. Es muy mágico el mundo, pues siento que cada vez te entiendo más. De una y 1000 formas, en cada abrazo te cuento lo que quiero que sepas. Que me causa quimera, que para mí es una barrera, pues te echo de menos, aunque te tengo tan cerca. No estés triste, te digo, y sé que no me lo entiendes. Y aunque del mundo te marches y el recuerdo se escape, aunque tú ya no me hables y el silencio aprisione, tus palabras están dichas y tu amor es eterno. El amor es locura, pero el amor todo lo cura.
por amor yo te cuido, pero me siento agotada. Estas palabras nos las regala Lucía Madrigal y, como les digo, todos nos acogemos a ellas porque desde el grupo de neurociencias sabemos y valoramos la tarea tan exigente que es el ser cuidador y cuidadora. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, a todas las personas que están en Facebook también y que nos han saludado, muchas gracias. Desde el grupo de neurociencias, desde el Plan Social, Neurosocial y Comunicaciones, les damos un abrazo a la distancia. Recuerden que continuaremos comunicándonos con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para poder seguirles informando de los eventos que tendremos en este 2021, el año de la prevención, Cuidarme, Cuidarte. Muchas gracias, Joana, por acompañarme. Muchas gracias a ti, Ángela, muchas gracias a todos los asistentes, a los conferencistas. Yo creo que es muy importante esa retribución por parte de todos los cuidadores y de todas las personas que siempre nos animan. En el último evento que tuvimos el año pasado en el simposio estuvimos casi 300 personas, ya hoy somos más de 500 personas, entonces esa participación de todos ustedes nos anima cada vez más a seguir creando estos espacios académicos que son para ustedes y esperamos que los disfruten mucho. Muchas gracias a ti, Ángela, muchas gracias, doctora Lucía, por siempre promover estos espacios. Desde la creación del grupo siempre has pensado en los cuidadores y muchas gracias. Y los que estemos por ahí del grupo de neurociencias, les invito a que prendamos la camarita, que nos despidamos todos juntos, que cerremos esta jornada tan bonita que desde hace mucho tiempo Lucía Madrigal viene haciendo presencial en lo rural, en lo urbano, en Medellín, en las veredas, y que ahorita nos hemos reinventado y estamos acompañándola con lo poquito que sabemos para que sigamos llegando a los cuidadores. Muchas gracias, doctora Lucía Madrigal, muchas gracias a todos los que estamos aquí, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.